Nuestra siguiente plática es del maestro Guillermo Antonio Medina Flores, que, bueno, pues él es ingeniero mecánico electricista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, con una maestría en administración de empresas del Tecnológico de Monterrey, y un diplomado en administración de telecomunicaciones auspiciado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, eh, con sede en Suecia. Tiene 40 años en el ámbito de la academia, la investigación, etcétera. Actualmente es nuestro coordinador en la Academia de Ingeniería, como presidente de la Comisión de, de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. Ha coordinado seminarios de titulación de la carrera de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Fue administrador de proyectos de investigación en el CINVESTAB y bueno, y varias otras actividades. Como funcionario fue coordinador de telecomunicaciones de la UNAM, director de investigación y desarrollo de la Secretaría de Comunicaciones y algunas otras cosas que hablan de su amplísimo currículum que define su amplísima experiencia en el área que nos ocupa. Él nos va a presentar ahora la plática despliegues de infraestructura de fibra óptica y pues sin más, te cedemos el micrófono, Guillermo, para que nos des tu plática sobre este interesante tema. Muchas gracias. Adelante, por favor. Bueno, gracias Jorge, gracias Miguel y a todos ustedes, mucho gusto, muchas gracias. Bueno, lo que voy a hablar y está medio larga mi presentación, así es que voy a hablar muy rápido para poderles platicar qué es lo que hemos estado viendo y por qué es importante las redes de fibra óptica en el país. Ya nos platicaron la necesidad de la infraestructura y obviamente no solo la necesidad de infraestructura, sino también qué podemos hacer para tener la suficiente capacidad y velocidad en los puntos donde vamos a desarrollar, que es imprescindible para todo lo que se viene del 5G, y no se diga nada más 5G, sino incluso la utilización de las redes de Internet y demás. Las redes de fibra óptica, bueno, pues, se ha hablado mucho de lo que es la red troncal, pero también necesitamos hablar de lo que son las redes urbanas y las redes de última milla. Nosotros lo que nos hemos encontrado es que si bien en zona urbana tenemos un mayor porcentaje de usuarios y va disminuyendo, la escasez de servicios en rural nos está afectando tremendamente. Lo cierto es que la red de fibra óptica no es para llegar a grandes distancias con pocos servicios y poca capacidad, sino es más bien para llegar en aquellos lugares donde tenemos una suficiente demanda para que esto sea realmente viable. ¿Qué es lo que estamos viendo también? La Secretaría está buscando aquellas zonas donde tenga que impactar y se ve que prácticamente el sureste es donde mayor necesidad tenemos de penetración y de servicios. ¿Y qué nos encontramos con la fibra óptica? Que las redes deben ofrecer anchos de banda de alta capacidad, lo cual no es nuevo, no estoy diciendo ninguna novedad. La evolución demanda mayores anchos de banda y las tecnologías disponibles todavía presentan límites en la capacidad máxima. Cada vez que aumentamos las capacidades, nos encontramos con que aumenta la demanda también. Y esto ocurre cada año y para todas las tecnologías.
¿Cuáles son los objetivos para fortalecerlo? Pues promover la inversión de infraestructura necesaria para la prestación de los servicios. Ya sabemos que en el gobierno pues no hay suficientes recursos para poder acceder a todo esto. Entonces, ¿qué necesitamos? Buscar que haya inversión privada para fomentar las redes de fibra óptica, tanto desde el punto de vista troncal como lo que puede ver infraestructura urbana, que ya vimos que para lo que se viene de usos de 5G, pues estamos hablando del mobiliario urbano y de algunas otras cosas en donde ya nosotros podemos impactar y poder tener una mayor penetración. Obviamente, la que más fama tiene, pues es la red de fibra óptica de la CFE, que es una red troncal. El problema que tiene, si bien es económicamente viable, aprovecha el derecho de vía que está y que va sobre el cable de guarda, el hilo de guarda en la red de transmisión de la CFE. El problema es que opera nada más en 142 sitios repartidos en toda la República. Y el problema que tiene es que solo está conectada actualmente a 40 hoteles de la CFE y eso no nos permite llegar a la gran cantidad de poblaciones y ciudades que queremos. Tenemos sobre la misma red de CFE, pues una red NIVA que cubre todo el país, pero que también tiene ciertas limitantes, pero que se van a aumentar ahora con un proyecto que inició la SCT con el Banco Interamericano de Desarrollo para poder hacer uso de fibra óptica hacia las universidades. ¿Qué hizo la CFE? Bueno, pues como tiene ya todas las rutas, lo que hizo en el 2011 fue licitar un par de hilos. Después de la licitación, que pretendía hacerlo en 3 rutas, se lo asignó a un consorcio que se llama GITAC, que está compuesto por Televisa, Telefónica y Megacable. La red pues consta de lo mismo que tiene la CFE, más algunos enlaces adicionales que ellos pusieron, carreteras, y para tener una red más confiable y de mayor penetración. Tienen una licencia otorgada por 20 años, pagaron por adelantado y tienen ya el mantenimiento cubierto. Esta es la red que cubre en todo el país la fibra óptica. El problema que tiene es que solo baja en esos 140 puntos y no puede tener bajadas intermedias, lo que hace que la penetración en ciudades medias o bajas o incluso rural sea muy pobre. Lo que otras empresas sí tienen, por ejemplo, Alextra, Axtel, Vestel y demás, sumadas constituyen una red de cerca de 36,000 kilómetros. ¿Cómo están? Alextra, pues esta es su red, básicamente centro y golfo. La de Axtel, centro hacia el norte y llega hasta la zona de Cancún, es de las pocas que llegaron al principio hasta allá. Es Vestel, que tiene una característica que no solo utiliza las rutas carreteras, sino utiliza la ruta del ferrocarril en el derecho del vía del ferrocarril lleva su red. La red SFE, pues ya es como se las presenté hace un rato, aquí está, estas son todas sus tramos y cada una de sus capacidades, pero el problema, como les digo, es, estos son las localidades que cubre y como ven, tenemos muchas zonas vacías. Marcatel está en el centro, si se fijan en todas estas redes, todas buscan cubrir lo que antes se llamaba el Triángulo de Cristal, que era la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Maxcom, que se va mucho sobre el Golfo, Metrored también centro hacia el Golfo y muy poco hacia el sureste. Prontel igual, casi ninguna se va hacia el sureste, excepto esta de Telmex, que sí cubre todo el país, pero también tiene todavía algunos vacíos. Telefónica con ATT también está cubriendo algunas zonas, pero sigue el sureste con muy baja penetración. Ya si lo sumamos todo, esto es como se ve en nuestro mapa de la red de fibra óptica. El problema que tenemos es que la cobertura de redes de acceso fijo son los puntos rojos y como ven, tenemos muchas redes y realmente nos falta muchísimo por hacer. No tenemos capacidad suficiente para satisfacer la gran demanda de ancho de banda que tenemos. Ahora, lo que sí tenemos es un potencial en el sistema carretero nacional.
La ventaja de las rutas de fibra por la red carretera, pues es que también se tiene derecho de vía tanto en redes federales como en redes locales. Hay que hacer los acuerdos correspondientes. La longitud de las carreteras federales, que es de cerca de 50,000 kilómetros, contempla tanto la parte de cuota como libre, pero lo que nos interesa es llegar a los 373,000 kilómetros de las carreteras. Aquí la ventaja es que se incrementa año con año uniendo más ciudades. ¿Qué es lo que se hizo en 2011? En diciembre se sacó ya una norma técnica para poder construir las redes, pero construirlas ya modernas y dejando capacidades a futuro. Entonces lo que se está haciendo es microcepas en donde es más fácil su construcción y dejamos una estructura ya hacia futuro en donde podemos hacer que quepan muchos operadores porque se pueden instalar hasta 9 cables con 96 fibras cada uno para que haya capacidad de expansión y crecimiento de los operadores. ¿Qué tenemos? Pues tenemos ciertas rutas que son muy interesantes, que les están interesando a los operadores, que algunas van la frontera norte hacia Tijuana, Pacífico hacia Puerto Vallarta, Península de Yucatán, etcétera. Entonces, esto es lo que existía ya de potencial para estas carreteras, para ver qué hacer. Y entonces resulta que a los privados les empieza a interesar el entrar al negocio de la fibra óptica. ¿Por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, los American Tower, los MX Fiber, los MTP y otros que tradicionalmente rentan infraestructura de comunicaciones que eran las torres y que siguen siendo las torres, ya se están dando cuenta de que se está saturando ese mercado. ¿Por qué? El 5G, si bien sí va a seguir utilizando las torres, va a necesitar ahora una infraestructura, como nos mencionaban hace rato, por la banda de frecuencias que se va a utilizar y la densidad de servicios que puede llegar, donde van a tener que ponerlo en postes en las ciudades. Entonces, ellos se dan cuenta de que para eso pues, necesitan también entrar al negocio de la fibra óptica. Y para entrar al negocio de la fibra óptica, ellos lo que están buscando es cómo crear esta infraestructura para rentar o vender servicios tanto de fibra oscura como de capacidades en los ductos para los operadores o como para dar servicios de capacidades en todos lados. Entonces hay proyectos que ahorita ya están en marcha, como es que es la red estatal de fibra óptica en Baja California, en donde no solo se está pensando tener toda la carretera, ya se está hablando por lo que yo mismo he intervenido, con Capufe, porque a Capufe le interesa también contar con estos comunicaciones de fibra óptica en las carreteras, porque con eso evoluciona para lo que es el Intelligent Transport System, que es el servicio de capacidades inteligentes a lo largo de las rutas carreteras, no solo para proveer comunicaciones de celular que se facilita, sino de seguridad, porque todos los servicios de videovigilancia ya se pueden instalar, como se han instalado en la México Acapulco, y replicar todo esto en todas estas rutas, además de poder dar servicios a las casetas que hasta ahorita la conexión se ha dado por satélite, que el problema que tiene es el gran retraso por subir y bajar los 36,000 kilómetros al satélite y poder validar, lo cual hace que tengamos muchos retrasos. ¿Qué está pasando también en el sureste? Hay una empresa que se llama MX Fiber, que está ya instalando todo esto, pero en tanto en la anterior, que es la red estatal de Baja California, como en esta, se está planteando y se está construyendo anillos urbanos de fibra óptica, tanto en Chetumal como en Tulum, en Playa del Carmen, etcétera. Y en este otro ya se están planteando las redes urbanas en Mexicali, en Tecate, en Tijuana, en Ensenada, lo cual nos va a dar la posibilidad de poder entrar a dar los servicios urbanos. ¿Por qué los servicios urbanos? Porque si bien tenemos las redes troncales que pueden ir o por las carreteras o por la red de CFE, pues ya tenemos también quienes necesitan esas redes urbanas para poder dar los servicios de última milla.
Y en eso ya están metidos desde hace rato y con mucho éxito porque están entregando fibra a la casa o fibra al negocio, tanto Telmex, Total Play como Axtel, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Ver todo el panorama integral de la infraestructura de comunicaciones. Y sin embargo, también tenemos otras oportunidades de negocio. Otras oportunidades que si nosotros empezamos a meter en las zonas urbanas, estas redes de ductos, los podemos interconectar con la construcción o la modernización en las avenidas, donde a la hora de cambiar el cableado hay que pensar que podemos cablear también con fibra óptica los postes. ¿Por qué? Si nosotros llegamos con fibra óptica a la punta del poste, estamos dejando puntos de conexión donde ya tenemos una zona que tiene altura, que tiene energía eléctrica y que tiene conectividad de fibra óptica, con lo cual podemos dar servicios, si bien queremos, de 4G, de 5G, poner videovigilancia, poner estaciones de Internet, ahora sí, Internet para todos, y algunos otros servicios que se les puedan ocurrir. ¿Cómo hacerlo? Pues integrarlo en las zonas urbanas con estas, si no son los postes, podrían ser macrobases en donde podamos integrar todo el servicio. Y ya acabé. Ay, pues, muchas gracias, maestro. 20 minutos y traía 38 láminas, por eso maravilla. No, estupendo y muy agradecido. Sí fue quizá un tanto rápido, pero creo que muy entendible y te agradecemos, Guillermo, que bueno, nos hayas ayudado en eso, pero creo que nos dimos cuenta bien sobre, sobre la propuesta que tienes y pues estamos muy listos para intervenir tanto en el Politécnico como por supuesto en la Academia de Ingeniería, ¿no? Entonces, te agradecemos mucho tu presentación y solo un favor, maestro Sánchez, como perdí mi internet y me tuve que conectar nuevamente, no tengo las últimas preguntas en el chat. Creo que tendríamos un tiempo para un par de preguntas para el maestro Medina. No sé si las tienes a la mano, si hay una o dos preguntas para el maestro Medina. No se han recibido preguntas en el chat, doctor Sosa, así es que es usted libre de hacer los planteamientos. Bueno, no, está bien. Una de mis preguntas recurrentes cuando tratamos sobre fibra óptica es la relación entre los costos de instalación y, y el posible pago que la fibra óptica requiere para hacerla funcionar y que esto implica que los sistemas de comunicaciones, según yo tengo idea, pues debe incluir la fibra óptica y los demás elementos de una red troncal, ¿no? O sea, la fibra óptica, por supuesto, los enlaces de microondas y también las comunicaciones satelitales, ¿no? Entonces, económicamente a veces no es muy factible, digamos, instalar una fibra óptica en lugares en donde no hay muchas posibilidades. ¿Qué podrías decirnos al respecto, maestro Medina? Bueno, siendo coloquial, según el SAP La Pedrada. Ahorita, y tuve oportunidad hace par de semanas de dar una conferencia también en la reunión de la Agencia Espacial, en donde, bueno, hablábamos cómo llegar a zonas rurales. Si tú alcanzas a ver ahí en mi semblanza,
trabajé 3 empresas más bien, de comunicaciones vía satélite. Entonces, ahorita, incluso para lo que es la red compartida de Protel, de Altán, están haciendo ya pruebas con cerca de 70 nodos poniendo un backbone satelital. ¿Por qué? Porque llega a zonas donde no llega ni la microonda. Hay ocasiones en que la microonda es una buena solución para medianas capacidades, cuando antes pues manejábamos las capacidades completas, ¿no? O sea, cuando estuve a cargo de la red de comunicaciones de ferrocarriles, pues tenía 14,000 kilómetros de microondas y esa era la solución. Ahora hay zonas donde la microonda no te da la capacidad suficiente y tienes a fuerza que llegar con fibra óptica. Y dicen que no hay nada más caro que lo que no hay. Y en sí la fibra óptica no es cara. Fíjate que lo más caro de instalar la fibra óptica es la infraestructura. La obra civil representa el 70% del costo de la instalación de una red de fibra óptica. Por eso es conveniente crear esta infraestructura compartida en donde varios operadores puedan hacer uso de ella de tal manera de compartir entre ellos ese 70% que es la parte de infraestructura civil. Porque ya que tienes los ductos y tienes los registros en tu red, meter los cables es relativamente económico. O sea, la fibra en sí no es cara. Es más, para poder llegar a los postes, un par de hilitos de fibra óptica, y tú lo ves ahora como llegan a las casas, tanto Promptel como Total Play, como Axtel o como el que sea. Lo que es el hilo de fibra óptica es muy económico. Tu problema es hacer la infraestructura, llegar desde los postes, hacer todo el desarrollo y sobre todo empezarle a meter un poquito de inteligencia a la red. Y no hablo nada más de inteligencia en los equipos, sino inteligencia a la hora que haces los desarrollos de la red. Porque a todo el mundo se le hace más fácil colgar el montón de cables en los postes, lo cual, además de que es una contaminación visual, estamos cayendo en lo que ocurrió cuando iniciamos la telefonía en el siglo pasado. Se colgaban los cables, pero por todos lados, ¿no? Y era una maraña en las ciudades y luego se obligó a que bajaran a los ductos para hacer los cableados en las zonas urbanas. Ahora vamos a caer exactamente en lo mismo. Necesitamos volver a bajar todo ese cablerío que están poniendo en los postes, que incluso la gente de CFE he platicado con ellos y quieren ver cómo le hacemos para poder bajar todo eso que está ahí. Ellos mismos están bajando sus líneas de alta tensión y ya las están metiendo subterráneas. Entonces, ¿por qué no hacer exactamente lo mismo? Pero sí, para cada problema hay una solución y la tecnología se debe adaptar a el problema específico que tienes para saber qué tecnología vas a meter, Jorge. Bien, sí, por supuesto, cada sistema, cada punto de conexión tiene que ser analizado en ambas partes. Bueno, finalmente llegó una pregunta del doctor Mendieta, pero yo te pediría que la leyeras en el chat y que y le contestaras al doctor Mendieta para que podamos continuar con este proceso, ¿no? Sí, Por favor. Ah. Muy bien. Pues muchas gracias.